Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. El libro nos acompaña desde tiempos antiguos. En su surgimiento, la inventiva artesanal resultó vital. Hoy conversamos sobre el libro arte y el diseño editorial. 27 minutos donde la creación comienza. Hoy concluimos nuestro ciclo de programas dedicados a las romerías de mayo, que tiene lugar en la ciudad de Holguín y al cual tuvimos el placer de participar gracias a la invitación del evento Palabras Compartidas. Durante las romerías también pudimos conversar con editores y diseñadores de algunos sellos editoriales de la asociación Hermanos Saiz. Tú estás trabajando para Ediciones Altavoz y estás trabajando el libro digital. Cuéntame cómo desarrollan el libro digital y en este caso la diagramación. La diagramación digital, como su nombre lo dice, diagrama, sería llevar a formato digital el libro en físico, con todo lo que incluye cubierta, la parte interior y contracubierta. La parte más compleja, diría yo, es ciertos aspectos técnicos, porque ya que estamos hablando de herramientas informáticas, que en un principio tienes que aprender a trabajar con ellas. Y cada programa informático, existe más de un programa informático para hacer diagramación digital, o sea, para hacer ese montaje. Y cada uno tiene herramientas, barras de herramientas distintas. Y o tienes uno y te especializas en eso, o si no tienes que aprender con más de un programa. Y hemos tratado de usar un solo programa y que cada editorial utilice, al menos esa es la intención, el mismo programa, para que no haya una cuestión de ni dificultades ni de compatibilidad entre los formatos. Entonces, usamos el mismo programa, Sigil, hasta ahora, hemos usado el Sigil. Y ya te digo, cada programa tiene su complejidad. El Sigil es relativamente complejo de trabajar, pero tiene ciertas ventajas que te permiten que a la hora de hacer la diagramación digital sea más cómodo todo el mismo proceso del libro, llevarlo de una manera adecuada. Por ejemplo, cada género literario tiene una particularidad. La investigación y el ensayo casi siempre tienen muchas referencias y muchas notas a pie de página. La narrativa tiene un ritmo específico, una división por capítulos, si son cuentos, si son novelas por capítulos que no se puede romper. Y la poesía, siendo el más breve de todos los géneros, tiene la particularidad de que con las corrientes contemporáneas de experimentación, con los poemas, puede cambiar la estructura de un verso, puede jugarse con... Hay un ejemplo que nos dieron en el curso que se nos ha quedado muy grabado, que es un poeta que escribió su poema en forma de búcaro. O sea, las letras, todos eran un búcaro el poema. Y nos explicaban, ustedes tienen que hacer que digitalmente esté ese búcaro. Y parece sencillo, pero no lo es tanto.
El libro digital te permite poner hipervínculos, poner links que incluso te sacan fuera del libro hacia una página web específica, una referencia que puede que por cuestiones de espacio no tengas en el propio libro. Y esa capacidad de interactuar con el libro. O cambios tan prácticos como aumentar la letra. Puedes aumentar la letra siempre sin que el formato de la continuidad del libro, eso tiene que quedarse tal cual está. Y esa ventaja de poder interactuar con el libro es responsabilidad de nosotros, porque esa interacción que funcione perfectamente es nuestra responsabilidad. Hay algo muy importante que se trabaja dentro del texto impreso, que son las normas editoriales. Existe un tipo de reglas donde cada casa editorial tiene la independencia de ejecutar sobre sus libros digitales, o todas las casas editoriales de Cuba manejan los mismos programas, los mismos estilos para llegarse a los libros digitales. Ahora mismo, al ser algo relativamente nuevo, el hecho de la necesidad que existe por una cuestión del avance de las tecnologías y la comodidad del formato digital para poder leer, no necesariamente cada casa editorial debería tener su propia norma. La norma debería ser homogénea. Por eso te decía de utilizar el mismo programa. Tratar de que el mismo programa de montaje sea el que se utilice en todas las editoriales. Eso no necesariamente impide que cada libro digital de cada casa editorial mantenga su propia línea y mantenga su identidad. El libro digital te permite no solamente llegar a textos que tal vez no están impresos, sino también a explorar otro tipo de facturas, de formato. Hace poco yo leí uno que incorporaba audios que te recomendaban con la lectura, y eso a la vez crea como una especie de estado de ánimo que tiene que ver mucho tal vez con el libro de arte, con la misma sensación que te provoca el libro de arte. Yo creo que por ahí iría tal vez los mecanismos para ganar más público. ¿Qué tú crees? Si el público llega a entender que el libro digital puede incluso trascender el hecho de ser un simple libro, transformarse en algo con lo que puedes interactuar con todos los sentidos, el visual, el auditivo, el táctil, e incluso en un futuro cuando las tecnologías avancen mucho más, no sabemos a dónde va a llegar, porque por ahora estamos llevando lo impreso y lo físico a lo digital, pero en un formato que sigue siendo un libro. El futuro puede traer cosas incluso más interesantes. Vamos a ponernos aquí escritores de ciencia ficción. Puede ser que estés leyendo un libro digital y que de pronto una frase, una página, una imagen, un personaje lo puedas estar construyendo en imagen 3D. Perfecto. Incluso puede ser un futuro muy cercano. La ventaja de la tecnología es esa. Avanza rápido, avanza cada vez más. Y en un futuro va a ser un buen futuro. O sea, el arte va a cambiar, las formas de hacer arte van a cambiar, las formas de consumir el arte, la literatura, va a cambiar. Y hay que acostumbrarse a ese cambio, sin perder la esencia y sin perder lo que verdaderamente es literatura y es un libro, es un poema, es un cuento. Debe mantenerse la esencia, pero a la hora de consumir y interactuar va a cambiar porque es inevitable. Leo, muchísimas gracias por venir hoy a Papel en Blanco. Gracias a ustedes. Durante estas romerías, nuestro equipo tuvo la oportunidad de visitar la sede de Cuadernos Papiros y testificar la gestación de un libro. Nos visita un maestro encuadernador que diseña y dirige la editorial Cuadernos Papiros de Holguín. Bienvenido, Manuel Arias. Profe, Casa Editora Cuadernos Papiros tiene una historia muy amplia dentro del libro de arte cubano. Por favor, coméntenos un poco al respecto. Bueno, mira, te puedo decir que surgimos al mundo no como casa editora, no como editorial de libro arte. Lo primero que hicimos nosotros fue en los 90, plena crisis económica cubana, armar un taller de papel para suministrarle el soporte a los artistas para que pintaran. No aparecían materiales profesionales, cartulina o lienzo, eran casi inexistentes en Cuba, y entonces vimos el papel manufacturado como una alternativa para esta situación. Ya después entonces nos enteramos que máquinas como las que trabajamos nosotros y las que estaban siendo desactivadas de las imprentas de estilo Holguín, porque están introduciendo la tecnología digital. Y nos dimos a la tarea de irlas un poco que rescatando. Y queríamos armar en Papiro un museo de la imprenta.
solamente con ese objetivo, porque ninguno de los que trabajábamos en ese momento teníamos noción de lo que es un trabajo de imprenta, un trabajo editorial como tal. Tatiana Zúñiga, que fue una de la principal promotora de este proyecto, que fue nuestra directora, es nuestra directora todavía, aunque no esté con nosotros, y yo fuimos los fundadores de Papiro. Y pretendíamos eso, mostrarle a la gente las máquinas que hasta ese momento habían estado haciendo. Pero un buen día se apareció un señor mayor que toda su vida se dedicó a la imprenta y nos dijo: ustedes tienen que andar esos equipos. Y el señor venía todos los días a apretar un tornillo, engrasar una pieza, hasta que por fin un día nos dijo: ustedes pueden empezar a imprimir esta máquina. Y entonces en el 94 subimos como taller de papel. Y en el 2001 se funda entonces la casa editora Cuadernos Papiro, que no está divorciada del proceso anterior, porque cuando se funda el taller de papel, se funda por artistas plásticos, que en determinado momento también incursionaron en el libro arte, en el libro de artistas como forma de expresión. O sea, es una continuidad lo que nosotros estábamos haciendo, pero ya dándole más sentido y dándole una coherencia al proceso editorial de Cuadernos. El libro arte en Cuba tiene una cultura arraigada, aunque no cuente con la promoción, pudiéramos decir, que tiene el libro impreso. En el programa hemos tenido la suerte hoy de tener las dos grandes columnas de ese libro arte en Cuba, que es Ediciones Vigía y editora Cuadernos Papiro. Yo quisiera que me comentara, profe, sobre cuáles son las problemáticas del mercado con respecto al libro de arte. Mira, a pesar de que en el mundo hay una cultura de consumir libro arte, sobre todo más que libro arte, productos artesanales manufacturados. Aquí en Cuba el libro arte se viene a conocer desde hace muy poco tiempo. A pesar de que Disney lleva 40 años y nosotros llevamos 30 años como taller de papel, no hay un mercado sólido. También puede ser por las condiciones económicas de Cuba. Las manualidades en el mundo se pagan, son caras. Y cuando vienes a Cuba, tú no puedes demeritar un trabajo que, por ejemplo, nosotros hacemos desde el papel hasta la encuadernación final del libro, todo a mano. Y en un proceso de un libro nos podemos tardar 2 meses y medio. Acuérdate que cada página se imprime, o sea, se imprime página a página el libro. Tanto la parte de diseño, o sea, de ilustración, como la parte de impresión de texto. Para hacer el papel lleva tiempo también, o sea, son factores que se van sumando para que el libro quede con la mayor calidad posible, pero no puede ser un libro barato. Y entonces el cubano, por necesidades económicas que todos sabemos, no puede comprar en determinado momento un libro arte cuando en su casa tiene otras necesidades. Generalmente, los compradores de este tipo de libros son coleccionistas, son bibliotecas, son gente del mundo del libro. Primeramente ha sido un reto, porque el libro arte, bueno, llegar al libro arte y que se parezca a ti como artista, porque esa es la esencia del libro arte, que el libro se parezca al artista, o sea, la visualidad, en este caso, y el diseño. Y como por Papiro han pasado tantos grandes maestros de la plástica holguinera y a nivel nacional, y han dejado su impronta ahí en el libro arte, para mí ha sido un reto cómo llegar ahí, a ese peldaño, que es un poco difícil en cuanto a que es una técnica muy rigurosa, que requiere tiempo, dedicación y mucho empeño para lograr este libro arte. En el caso de Monfort y Vale, Manoli, su director de Cuadernos Papiro, se acerca a mí y me presenta el proyecto. Mira, tengo una selección de textos de escritores cubanos que tocan el tema de la cultura afro cubana. Y como yo en ese entonces estaba trabajando dentro de mi obra ese tema,
Y entonces, bueno, me interesa el tema porque tiene que ver. Y ahí entonces hicimos trabajo de mesa, yo le presenté una maqueta del proyecto, el cual fue muy bien aceptado. Y el elemento fundamental que utilicé fue el caracol caurí, que es un elemento que venía distinguiendo en ese tiempo esa serie que estaba realizando. Y entonces más o menos jugué con los textos y el caracol en función de los textos en el libro. Profe, a lo largo del programa hemos estado hablando del diseño editorial en diferentes formatos. ¿Qué importancia tiene este tema en el resultado final del libro? Es una importancia capital. El libro, cuando tú lo ves es imagen. Por lo tanto, el diseño debe ser suficientemente atrapante para que el cliente lo compre, el comprador lo adquiera. Nosotros en Papiro tenemos una máxima. Nuestros libros son diseñados por artistas plásticos, artistas que tienen una obra ya consolidada, una obra sugerente, una obra fuerte plásticamente, visualmente. Y cuando le damos un texto a un diseñador, no queremos que ese artista ilustre literalmente el texto. En el mismo libro deben coexistir los dos discursos, tanto el discurso del escritor como el discurso del artista plástico. Nuestros libros tienen personalidad. Coges un libro de nosotros, diseñado por un libro de Carita, por ejemplo, que diseñó Junia Pavón, y tú ves la obra de Junia Pavón. No es que Junia trabaje para Carita, sino que en el mismo libro están equilibrados los dos discursos. Y eso es una máxima que siempre hemos tenido clara en Papiro. Son libros que nosotros decimos que son libros a 4 manos, porque debe existir un equilibrio entre los dos discursos. Y que se aplica para cualquier formato. Y que se aplica para cualquier formato, tanto digital, ahora que está en moda el libro digital, como el libro convencional. O sea, el libro como tal, el libro como objeto, debe ser lo suficientemente atrayente a la gente para que lo compre, no solo por su contenido, que es importante, sino también por la manera en que está hecho el libro, por el amor con que está hecho el libro. Converso con un poeta y editor de ediciones Aldabón de la Asociación Hermanos Saiz de Matanzas. Bienvenido, Boris Luis Alonso. Boris, tú eres un autor que desde muy joven has estado formando parte del catálogo de Ediciones Vigía, que es una editorial de libros arte, y nuestro programa hoy está dedicado al diseño editorial. Coméntanos desde esa experiencia tan temprana y como autor, ¿qué importancia ha tenido para ti? ¿Qué recursos te brinda el formato del libro arte? ¿Y cuál sería la estética que define a Vigía? Bueno, realmente yo estoy formando parte de la familia de Ediciones Vigía desde que tengo mi temprana edad. Participaba en los talleres que yo hacía con niños, que le daban a Maggie, le daban clases sobre cómo mejorar la escritura, cómo aprender a escribir poesía. Y uno de mis cuentos, uno de esos cuentos primeritos que uno hace cuando uno es niño, para incluir alguna selección de cuentos que se llamaba Paquito San Juan, que todavía uso algunos ejemplares en la casa. Y realmente yo creo que eso fue un gancho, ¿no? Una especie de motivación para poder seguir escribiendo y para poder mentalizarme y decir, o sea, esto me gusta
y quiero hacerlo en un futuro. Y realmente también, que es muy atractivo publicar con Vigía porque, ¿sabes? El diseño, los libros, lo llamativo que son, sobre todo para los niños también. Realmente es una experiencia que, ¿sabes? Que hay que disfrutar como autor y que es muy bonita de vivir. El libro arte, a pesar de que por supuesto tiene una antigüedad de muchísimo tiempo, en Cuba son dos editoriales específicamente las que lo trabajan de manera, pudiéramos decir, permanente, con una estética. Cuéntame de este tipo de, pudiéramos decir, de poética visual que trabaja Ediciones Vigía. Realmente Ediciones Vigía lleva 40 años ya, recién cumplido, haciendo libros manufacturados. Y realmente tiene un valor adicional. O sea, el libro, por norma, ya viene con un diseño, viene con un grupo de dinámicas, pero el libro de Vigía es diferente. Porque además de leerlo, además de disfrutar la obra, te permite también interactuar con el libro. O sea, tocar los relieves, ver los objetos que están. Bueno, hablamos incluso de que, como finalmente manufacturado, por momentos se le puede quedar un pedacito de jaco y hasta reparar el libro en tu casa con pegamento, es parte del proceso de disfrutar el libro. La editorial, por norma, publica 100 ejemplares a los autores y hace tiradas grandes de 200. O sea, son realmente muy pocos libros. Por eso, o sea, son tan únicos en parte, además por el diseño. Y realmente ya parte del plan editorial de la editorial está comprometida con librerías extranjeras, con editoriales nacionales. Y realmente se quedan muy pocos ejemplares en la provincia, incluso en el país, por lo que lo hacen más único todavía. Además de los libros, también se hacen marcadores, tarjeticas, incluso se conserva también un valor artístico y literario, las tarjetas de invitación que se le dan a las personas cuando se presenta el libro en la ciudad. La gente aún las conserva. Pero hay gente que guarda, que atesora con mucho amor tarjetas de invitación a las presentaciones de libros de 1990, 1980, y es realmente muy interesante. Yo hubo un momento de mi carrera donde colaboré con una biblioteca y en la biblioteca había una pequeña colección de libros de Ediciones Vigía y había una antología de poetas cubanas preciosas. Recuerdo que la portada era un antifaz a relieve, una máscara real, y el libro era todo un ejercicio visual, sensorial, y me parece que es lo que hace tan especial los libros de arte. Cuéntame entonces de el trabajo de los diseñadores antológicos de Vigía. Bueno, Vigía ha tenido muy buenos diseñadores a lo largo de la historia y es ver nada más que las obras, ya te das cuenta de que hay un trabajo de diseño increíble. En estos momentos tenemos a Héctor Rivera, un muchacho muy joven pero muy talentoso, que es el encargado, ¿no?, de haber hecho el diseño de los libros publicados por 40 años de Vigía. Y es un trabajo increíble, o sea, poder integrar todo tipo de materiales al libro, tener que buscar, a veces por los medios de las personas, los materiales exactos para que dé, o sea, los 100 libros de la tirada y que cada uno tenga toda la misma cantidad de elementos. Recuerdo que fue interesante el libro Burek, que tenía que tener una cuchara plástica en la portada pegada con una piedrecita. Y hubo que buscar las 100 cucharas plásticas, partir de la esquina de cada una de las cucharas para que quedara uniforme todo el diseño. Y buscar que las piedras con él medio que se parecieran, ¿no?, pintarlas y poder pegarlas en la punta de la cuchara. Y eso ya ha sido un trabajo, un esfuerzo increíble para que salieran en tiempo todos los libros. ¿Y el trabajo de diseño parte exclusivamente del diseñador o es un trabajo en equipo donde se hace especie de lluvias de ideas o temáticas sobre lo que quieren tratar? Lo bueno de Vigía es que ahí trabaja todo el mundo. Pues vemos, por los 40 años tuvo que hacer un esfuerzo extra para poder sacar todos los libros que tenían planificados para presentar. Y incluso los familiares de los trabajadores, de algunos de los escritores, estuvimos ahí y participamos en el proceso de creación, de manufactura del libro para que diera tiempo a hacer todo lo ejemplares. Eran 2, 3 de la mañana y ahí pegando papelitos y realmente ahí siempre con el diseñador al lado de nosotros indicándonos que esto es así, para que todo se diera, y realmente es un proceso lo más interesante y lo más bonito. ¿Qué proyectos futuros tiene ahora mismo Vigía de libros para los próximos eventos, la Feria del Libro? Bueno, Vigía tiene todavía que terminar el catálogo del año, y yo creo que ahora el trabajo es sacar de nuevo una colección de autores jóvenes de la ciudad, que Vigía es una de las editoriales que más apoya a los jóvenes, sobre todo porque le da la oportunidad de publicar varios pocos textos. Y hay autores que todavía están empezando y tienen como que el miedo ese de enfrentarse a un proceso de creación más grande, un libro de 60, 80 páginas, o mucho menos una novela. Y tienen algunos textos pequeños, muy pulidos, o sea, de mucha calidad, pero uno o dos nada más. Ediciones es una editorial que siempre se ha preocupado mucho
por la visualidad de sus libros, ¿no? Y el trabajo de Fran Alejandro, que era bastante fuerte una vez que yo entré ahí en la editorial, y lo que hice en los primeros 2 años fue como tratar de dar una continuidad a ese trabajo, hasta que me fui ya perfilando, fui creando una especie de estilo, ¿no? A la hora del trabajo, ya que del libro como cosa, ¿no? Como producto comunicativo. Y una vez que ven que ya tienes cierto desenvolvimiento en lo que estás haciendo, comenzamos a experimentar un poco más, y eso lleva entonces a que el trabajo de la editorial y el mío, ya particularmente el mío como diseñador, tenga un impacto, ¿no? A la hora de presentar el libro como producto. Y por hoy no me queda tiempo para más. Espero volver a verte en otro papel en blanco, aquí donde la creación comienza.